producción agrícola es una profesión o un oficio? ¿El cultivo de la tierra requiere de estudios para ser un profesional o solo es de práctica? Uy, ¿y eso de dónde viene y para dónde va, capitana jefa de los altos vuelos? ¿Qué quiere saber y por qué pregunta eso? Es que, Carlos, yo estaba leyendo y no encuentro la profesión del productor agrícola. ¿Cómo así? Es que no aparece entre las profesiones que se estudian. No aparece la licenciatura en el cultivo de maíz y frijoles, por ejemplo. ¿Cómo? No. No. Y tampoco existe una maestría o doctorado en el cultivo de chile y tomate. Mucho menos hay una ingeniería del siembro de maíz y frijoles. Nada aparece. A ver. Usted habla de la profesión que distingue a un productor o productora común. Exacto. A ver, usted está hablando de esos personajes anónimos que pasan sus días esperando que llueva y que nazcan los cultivos, esos personajes que preparan su parcela y que sonríen cuando ven crecer sus maizales, sus frijolares y otros cultivos. ¿De esos habla usted? Sí, de ellos hablo, Carlos. ¿Ellos son unos profesionales del cultivo de la tierra? ¿O cómo se les puede llamar? Porque una profesionalización en el cultivo del maíz, ¿cómo se alcanza o dónde se gradúan los expertos de cultivo? La verdad que sí. Ser productor agrícola es una profesión, porque realizan una gestión completa de las actividades para producir alimento. Y aunque en las escuelas y en los institutos no existe un grado que diga que se gradúa en esa materia, pero eso no quiere decir que no existe esa profesión. Tampoco en las universidades hay una licenciatura que le haga experto en cultivo de la tierra, ¿verdad? ¿O sí? No sé, no. Bueno, yo sé que salen ingenieros agrónomos, pero para llegar allí no cualquiera. Por eso yo pregunto, ¿es un profesional el productor agrícola? Por partes y sin correr, Suyapa. Un profesional es quien desarrolla actividades en el trabajo con compromiso, responsabilidad y eficiencia. Bueno, esto lo estoy leyendo aquí. Ajá. O sea, una profesión es el cómo desarrollan las actividades que le corresponden. Entonces, ¿existe la profesión de productor agrícola o no? Existe, Suyapa, y es de altísima importancia porque es quienes producen alimentos, comida. Pero, ¿qué lo hace un profesional de la producción agrícola? ¿Tiene un título o diploma que lo acredita como tal? Licenciado, por ejemplo, especialista experto en el cultivo de frijoles. No creo. La mayoría de los productores y productoras agrícolas aprenden desde la práctica y nadie va a la escuela o a la universidad a estudiar cómo sembrar maíz y frijoles. No va. Entonces se debe estudiar para ser un profesional de la producción agrícola. Mire, a ver. Una cosa es que sea necesario el estudio, la capacitación para aprender y aplicar buenas prácticas agrícolas. Pero la otra es que exista la profesión. Es distinto. ¿Por qué la actividad de producir la tierra se ve de menos o no se valora? ¿O es solo una idea que ha quedado ahí? Ahora, ¿el productor agrícola ha convertido su oficio de producir en una empresa agrícola? ¿Cómo? Sí, eso, Carlos. Es que son tantas preguntas, Suyapa, y me hace pensar, pero está bien que pregunte. Sigamos, a ver, siga, preguntando. Sí, eso, Carlos. ¿Será que el productor agrícola es considerado un empresario? A ver, dijimos que es un profesional de la producción agrícola. Sus prácticas y sus resultados lo graduaron en la expertise de cultivar la tierra. Es importante la labor del productor agrícola. Sí. Porque un productor agrícola desarrolla una actividad que beneficia a toda la sociedad. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Porque producen la comida. Eso ya lo dijimos. Imagínese usted qué sería de este mundo si no hubiera producción de alimentos. Uy, no me lo quiero imaginar. Pero creo que no es que se ven de menos los productores, Suyapa, solo es que es una actividad que se cubre con un anonimato donde pocas veces se da a conocer o se reconoce. ¿Por qué algunos productores y productoras no avanzan? Y siguen allí con las mismas prácticas. ¿Y por qué si otros productores han logrado convertir su actividad como agricultor en un negocio y reinvertir en su parcela? Y son empresarios agrícolas. Bueno, es que hay muchas circunstancias que al productor agrícola no le permiten avanzar
Y una es la formación y la capacitación en prácticas para mejorar sus cultivos. Eso es verdad. Ajá. Todo y además todos los riesgos que enfrentan al producir la tierra. A ver, significa que no ha estudiado y aprendió lo que vio, lo que le enseñaron y sigue repitiendo esas prácticas. ¿O qué hace? Es posible, o quizás en su entorno donde realiza esa actividad agrícola no hay iniciativas que lo motiven o lo incentiven a mejorar, porque si un productor produce y esta producción tiene demanda, o sea, que la vende, o sea, suple una necesidad, seguro que el que produce siente una responsabilidad para seguir produciendo. Y si esto de paso le permite obtener ganancia, eso es más que motivante. Eso es importante porque en una comunidad la gente se organiza y gestiona en colectivo y logra optimizar costos en su producción, eso les dará muchas ventajas. Los productores agrícolas no todos y todas estudiaron o leyeron lo relacionado al cultivo. Ajá. Algunos sí, recibieron algunos manuales donde se explican algunas prácticas en la producción y con el tiempo y en su parcela y por necesidad fueron aprendiendo. Ah, entonces ha sido en la práctica que la mayoría ha logrado aprender lo que hace. Una gran mayoría, Suyap. Y ese conocimiento fue transferido sin letras, sin estudio, a prueba y error. Es la realidad. La gran mayoría aprendió haciendo, repitiendo las prácticas de producción que sus ancestros realizaban. Ahora, y vuelvo con mi pregunta. A ver. ¿Un productor agrícola es un empresario, Carlos? Claro que sí, su cultivo en su parcela es su emprendimiento. Y ese no es un título que esté colgado en la pared, no. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo acredita como empresario agrícola? Es que sabemos que es un profesional y desarrolla, como dijimos, una de las actividades más importantes para la producción de alimentos. Entonces, ¿qué lo hace un empresario? Uf, hoy sí se puso los moños, Suyapa, y viene con filo usted. Y es correcto su inquietud. Pero para eso este día, y le cuento, en este programa hablaremos del tema el productor como empresario agrícola. Ah, bueno, entonces llegamos a tiempo. Así que bienvenidos y bienvenidas. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. En la tierra. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Y llegó aquel día que el mundo... Bueno, aquí es donde uno se pregunta si no ha sido formado y aún así el productor y productora producen la tierra, ¿cómo lo hacen? ¿Al tin marín, tan o cómo? Al ojo, al cálculo y a lo mismo a la prueba y error. Y con tanto cambio en el clima, ahora uno puede entender al que produce la tierra. Y hasta se puede adelantar, Carlos, la causa de sus resultados. Bueno, mire, bastante poco o poquito el productor sabe cosas de cómo cultivar la tierra. Ajá. Cada experiencia, cada historia tendrá de todo, pero es válida y si ha logrado resultado, es admirable. El hecho de que no haya sido instruido, capacitado, eso no significa que no tiene conocimiento. El conocimiento también, Carlos, se adquiere con la experiencia. Ahora bien, y pensando en el crecimiento del productor, es mega importante la formación y capacitación que el que cultiva la tierra puede recibir. El ingeniero Carlos Lizardo señala que la falta de formación incide en la visión que tiene el productor. Escúchelo, a ver. Hacer un empresario agrícola no solamente tener el medio de vida su finca, sino que volverla sostenible, que impacte, ¿verdad?, su familia a nivel económico, pero que también tenga impacto a nivel de la sociedad. Interesante. Ahora bien, esa capacitación tiene objetivos, porque un productor y productora, en su mayoría, se enfocan en el cultivo para el consumo solamente. Sí, y también Suyapa es que ahora, y hablando de un productor como emprendedor, como empresario de su cultivo, ya no solo es
producir por producir. ¿Qué más se le puede pedir entonces a un productor agrícola? Porque él y ella producen y hasta venden de lo que producen. Es que hablar de un productor agrícola como un empresario, esto incluye otros aspectos. Y el ingeniero Lizardo menciona dos, en principal, que debe tener. Ya no se trata solamente de producir por producir, sino que conlleva un proceso bastante estable y rentable para nuestro productor. Estable, dice el ingeniero. Entonces, estable significa cultivar siempre y tiene que obtener ganancias. Es lo de rentable, ¿verdad? Sí. Que no solo sea gastos y costos, sino que también hayan ganancias. Así es. Y eso tiene que ver también con la mentalidad del productor. ¿Cuál mentalidad? La de un empresario. Ah, bueno, pues, pero eso, ¿qué más significa? El ingeniero Lizardo lo dice bien directo. Mirar el cultivo con mentalidad de negocio. Y eso, Suyapa, no es malo. Eso también significa tener una cuota de responsabilidad. Pero eso no reduce el objetivo del productor al pensarlo como un negocio, ¿verdad? Pues no. Eso focaliza los esfuerzos y se invita a ser realista con los costos, por ejemplo. Algunos productores Suyapa cultivan por si da. Y si pierden, pues da la impresión que no pasa nada, pero el impacto de la pérdida en los cultivos repercute en la economía familiar. Claro, es que nadie siembra para perder. El ingeniero Lizardo sugiere que si se quiere ser un empresario agrícola, debe considerar el cultivo como su principal generación de ingresos. Pero también explica por qué. Escuchémoslo. Con una mentalidad de negocio, ¿verdad? Ver su sistema productivo como su principal generación de ingresos, considerando aspectos importantes que muchas veces los productores olvidan, como los costos de producción. También puedo mencionar, Carlos, la calidad del producto, es algo también que el empresario agrícola debe considerar. Y eso le va a ayudar pues a abrir algunas oportunidades, ¿verdad? En el caso del el tener acceso a los mercados y obviamente, ¿verdad?, una rentabilidad en su sistema productivo. Ah, ahora entiendo. Pero ya eso lo convierte en un empresario agrícola. No. No es que ya es un empresario agrícola, es parte del proceso. Pero es importante señalar que muchos productores dicen, es que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, sino diversificar. Eso es verdad, eso es cierto, pero el agricultor debe centrar su actividad agrícola y diversificarla en lo que hace. O sea, muchos apuestan a la producción, pero siempre por si acaso. Sí. Y no le ponen todo el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas a la producción agrícola. Es verdad. Aquí hay que decidirse, tomar la opción de producir y hacerlo bien. Sí, y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, y eso es importante tenerlo en cuenta, que es lo mismo que decir, yo hago de todo un poco, pero de todo poco sale. Ya me acordé del trabalengua que explica eso del coco. Coco, compro poco. ¿Se acuerda, Suyapa? ¿Se acuerda? Sí, nosotros lo decíamos mucho en la escuela. El trabalengua ese, como poco coco, como poco compro. Ya no me acuerdo. Poco, pero bien hecho. Es cuestión de especializarse y eso han hecho muchos productores y productoras. Han ido creando escuela en su parcela. Y ese proceso de aprendizaje, desaprender y buscar alternativas en las prácticas de producción lo van haciendo un empresario de la producción agrícola. Ah, o sea, no es que recibió un título o un diploma por los estudios realizados para la especialización en su cultivo. No. En realidad, lo que va consolidando a un productor como empresario agrícola son varios aspectos importantes. Es tener un medio de producción, eso ya, una parcela y va. Pero que ésta sea sostenible. No tener una buena producción un año y al siguiente ni sembró. Es permanecer en el tiempo. Hacer un empresario agrícola no solamente tener el medio de vida su finca, sino que volverla sostenible, que impacte, ¿verdad?, su familia a nivel económico, pero que también tenga impacto a nivel de la sociedad. Ah, y
eso no se logra de un día para otro. Así es, y acá hay un aspecto muy importante y es la planificación del cultivo. Y el ingeniero Lizardo dice que para lograrlo, el productor debe saber sus costos de producción, que muchos no lo saben. Considerando aspectos importantes que muchas veces los productores olvidan, como los costos de producción. También puedo mencionar, Carlos, la calidad del producto, es algo también que el empresario agrícola debe considerar. O sea, no es producir por producir. No. El empresario agrícola valorando más que una producción. Es el contacto en el mercado. Es saber cuánto gana y lograr ese equilibrio para permanecer. Allí va, y de eso se trata. De eso mismo se trata. El otro día, Ajá. Carlos, escuché a un productor decir que primero observa el mercado y después decide qué cultivar. Y no al revés, cultivar y después buscar quien lo quiera comprar lo que ya cultivó. Pero eso se aprende, Suyapa, y en este proceso primero hay asesorías, ingenieros que acompañan y enseñan, pero para ser sostenible es necesario que el productor vaya creando sus propios mecanismos para permanecer en el mercado y tener cada vez mejores cultivos y mejores cosechas. De allí, Carlos, de ahí nuestra admiración por el trabajo que realizan los productores y productoras agrícolas. ¡Vivan los productores! ¡Que vivan! Gracias, agricultor. Es que no es fácil, pero muchos lo están logrando y hoy por hoy son considerados como unos empresarios agrícolas. Julio Argueta lo dice. La parcela es mi emprendimiento. Y aunque en los inicios de Julio no sabía muchas prácticas en la producción agrícola, eso me contó. Pero hoy eso ya lo saben y eso ha cambiado y siguen produciendo. Me lo dijo Julio. Ahora como que se combinaron todos los factores como para ser constante, como para poder hacer un plan de siembra, y de allí pues ya llegamos ahora ya todos los que estamos acá sabemos un plan de inversión, pues entonces ya decimos nosotros tanto vamos a invertir en esta tarea de chile, y entonces dice con tantas cortes que hago yo recupero la inversión, y entonces todo eso ahora ya nosotros estamos en la capacidad de poder hacerlo. ¡Qué bien! Y eso es un empresario agrícola que ya sabe, está capacitado y es un profesional de la agricultura. Bueno, en otras palabras, es un empresario agrícola. Y usted que nos escucha, ¿qué le parece? ¿Qué opina? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Pues adivinó. Usted puede comunicarse con nosotros y participar. Así es. Cuéntenos su historia. ¿Usted es un productor más o está en el proceso de convertirse en un empresario agrícola? Considerando los aspectos que hacen a un empresario agrícola, ¿por qué etapa va? ¿Ya logró saber sus costos de producción? ¿Hoy en día sabe si gana o pierde al producir? ¿Cuál es su experiencia? ¿Hace un plan de siembra? Cuéntenos. Otro. ¿Conoce el mercado de lo que cultiva o hace como Serapio? Primero siembra con la esperanza de vender y al no tener comprador, se queja y no sabe qué hacer. No sea como Serapio. Seguro cada uno tiene una historia. Algunos seguramente no se sienten muy orgullosos de lo que han hecho, pero de ese proceso aprendieron. Cuéntenos cuáles son sus resultados. Escríbanos al 99 24 29 53. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos. Nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Bien, y no lo dijimos, y para que usted lo sepa, si participa, usted puede recibir un premio. ¡Ajá! Participe con nosotros. Su historia también le puede servir a otro productor. Compartiendo, alguien más se beneficia. Ya lo sabe.
Bueno, y hablando de empresarios agrícolas, esos que no llevan corbata, pero sí tienen el orgullo y la gran satisfacción de producir alimentos para mucha gente, este día, Suyapa, tenemos el agrado de presentarlo en este programa Con los pies en la tierra. Y es que los empresarios agrícolas son personas como usted y como yo, solamente que ellos son expertos en hacer producir la tierra. Son unos profesionales de la agricultura y su vida transcurre en una relación permanente con la madre tierra. Ellos eligieron producir y hoy esa actividad los hace merecedores de muchos elogios. Sí, hicieron una opción, optaron por dedicarse a la producción agrícola. Eso hace el empresario agrícola. Es el caso de Julio Delmer Argueta Martínez, un productor que aprendió de sus abuelos la producción tradicional de cultivar maíz y frijol. Pero un día, Julio se dio cuenta que habían otros cultivos de alto valor que eran más rentables. Ahora él es un experto en el cultivo de hortalizas y este día nos comparte su experiencia. Bienvenido, Julio. Gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias por la invitación a este programa Con los pies en la tierra. Mi nombre es Julio Delmer Argueta. Soy residente de aquí de Santa Rosita y me dedico a lo que es las hortalizas, a la agricultura y a lo que es específicamente a las hortalizas. ¿Desde cuándo se dedica a la producción agrícola, Julio? Porque antes, ¿qué hacía usted? Bueno, siempre los hemos dedicado a la agricultura, más que todo de antes, en la agricultura, a sembrar maíz, frijoles, eso, los granos básicos, ¿verdad? Para consumo y a medida fue dando el tiempo, vimos que aquí donde vivimos el clima ayudaba, los suelos también, y también estábamos muy cerca del mercado de Marcala y el mercado de la Esperanza, y vimos ahí una opción que las hortalizas podían ser una opción para generar ingresos y también para la alimentación diaria de nuestra familia, ¿verdad? Entonces comenzamos a trabajar con tomates, chile dulce, cebolla, con esos cultivos de altos valores que comenzamos nosotros en ese momento y hasta la vez seguimos trabajando con siempre esos dos cultivos han ido de la mano, como es el tomate y el chile dulce. A ver, Julio, porque por ejemplo el productor normalmente siembra, bueno, con la idea de cosechar, pero en sí la agricultura de maíz y frijoles, nosotros que los hemos crecido en el campo, sí ha sido un patrimonio de nosotros del campo, que maíz y frijoles siempre hemos sembrado y ese viene de antaños de ya sembrarse, ya nuestros antepasados, nuestros abuelos, todos los enseñaron muy bien a sembrar lo que era maíz, frijol. Entonces de eso ya tenía más conocimiento uno y donde sí nos comenzó a hacer como algo nuevo fue la hortaliza que las fuimos incrementando en el camino, pero igual los fuimos adaptando conforme a ese tiempo, pues, porque no es lo mismo aquellos tiempos con los actuales. ¿Cómo veía su trabajo, Julio? ¿Cómo veía su trabajo como productor? Cuando ya, más o menos, allá que a principios de los 2000, dijo usted, voy a ir a ver las hortalizas, vio que era una oportunidad. ¿Cómo veía su trabajo? ¿Cómo lo veía usted? Uno ahí estaba como quien dice ahí, iniciando, se iba a tirar a ese rubro, pero sin tener tanta experiencia, tanta seguridad, que si iba a sembrar, que si iba a cosechar, de eso no estaba tan seguro en esos momentos porque no tenía capacitaciones, no tenía un recorrido en lo que era la hortaliza, además no había tecnologías, varias desventajas, ¿verdad? Pero había también sus ventajas como que habían pocas enfermedades en lo que es la hortaliza en ese tiempo, uno con poco carga química en ese tiempo se sacaba porque los suelos no estaban tan contaminados, no había tanta enfermedad como ahora. Ahora hay más enfermedades, entonces, pero también en otros temas estaba desactualizado uno, no conocía lo que es mercadeo,
lo que es cómo cosechar a tiempo una fruta, decir un tomate, un chile dulce, todo eso y no había tanta demanda también en los mercados, porque hace 20 años la población de estos mercados, quizás ahorita ya le hemos dobleteado, pues por la población en ese tiempo era, como quien dice, un 40% menos de la actualidad ahorita. Entonces no había tanta demanda, entonces eso de mercado no tenía tanto estudio uno, y mientras que ahora uno va estudiando los mercados para así poder ir haciendo los planes de siembra. Y entonces, ¿qué le motivó? Porque bueno, estaba el mercado, estaba la oportunidad, no sabía nada, digamos, de hortaliza, lo hacía así, a ver qué salía, y entonces, ¿qué lo motivó a ser, digamos, ya un empresario agrícola? Porque ahora que le toca hacer las cosas distintas. ¿Cómo fue este cambio? No, claro que los cambios se vienen dando a medida las ONGs que nos han cooperado, que son varias. Eso es de forma paulatina que se ha venido dando, de forma gradual, que fueron llegando las ONG, y claro, nosotros aquí como organización, como Caja Acción Lenca, siempre teníamos una visión en ese tiempo que en cualquier momento íbamos a tener lo que anhelábamos en ese momento, tener un distrito de riego para sembrar todo el año. O sea, cuando digo todo el año es que en el verano íbamos a tener agua y todo eso. Entonces, cuando se nos cumpliera ese sueño, nosotros íbamos a dar un plus, pues. Entonces, y entonces fue allí, como en el 2016, 2017, se dio ese paso a través de la organización de la Caja Acción Lenca. Entonces se dio ese paso, y ese es un gran paso que nosotros damos de venir de tener de regar de unos pocitos que ajustaban hasta diciembre, hasta por ahí quedaba agüita con mangueritas. Entonces de allí dar ese salto para nosotros fue lo más grande que en ese momento, y entonces fue ahí donde ya vimos que la tecnología de sistemas de riego por goteo, eso aquí en ese tiempo era novedoso, pues, por primera vez, y que se daba. Entonces fue así que fuimos llegando allí, y ahora en día mucha más tecnología, porque ahora ya están las cajas mayas, más conjuntando lo que es el sistema de riego, todo eso. Entonces para nosotros ya ahí es donde ya todos los que estamos aquí en la organización ya los pusimos a cultivar, y ya fue ahí donde ya llega la capacitación también ya en todas las áreas que recorre lo que es la producción. Por ejemplo, antes un productor hacía algún plan, sabía cuánto gastaba, sabía cuánto ganaba en aquel tiempo, antes de conocer todo este proceso, ¿usted? No, antes sembraba uno, como le decía, que sembraba una buena cantidad de plántulas, pero la cosecha era como mínima, porque era de forma empírica, todo no tenía conocimiento, o sea, de los que requiere todo lo que es la agricultura, por ejemplo, en el cultivo de chile, en el cultivo de tomate, que ahora ya eso ya lo sabemos de memoria, ya lo tenemos como una rutina diaria, pues ahora ya sabemos, ahora cuando vayamos a sembrar nosotros ya tenemos un plan de siembra, y antes no, uno sembraba, y claro que porque en algunas veces le había ido bien, y eso lo motivaba a uno. En algunas ocasiones le había ido muy bien, pero en otras de repente no cosechaba, o sacaba muy poco, o no cosechaba nada. Entonces ahí no tenía un buen punto de equilibrio, y lo otro no era constante en el mercado, por lo que le mencionaba antes, que no tenía agua permanente. Entonces ahora como que se combinaron todos los factores como para ser constante, como para poder hacer un plan de siembra, y de allí pues ya llegamos ahora ya todos los que estamos acá sabemos un plan de inversión, pues entonces ya decimos nosotros tanto vamos a invertir en esta tarea de chile. Y entonces dice, con tantas cortes que hago, yo recupero la inversión. Y entonces, por eso es bueno el plan de inversión, porque dice uno, sabe cuánto es el costo para poder invertir, cuánto es el costo de inversión de una tarea. Entonces, todo eso ahora ya nosotros estamos en la capacidad de poder hacerlo.
pero que sí se puede cosechar, de lo que necesita es dedicación y estar pendiente en cada momento, estar en un constante revisión de la parcela, no descuidarse, porque en lo que es la hortaliza no le da mucho tiempo de poderse descuidar uno, y haciendo las cosas bien, todo el tiempo que le invierte a una parcela pues será devuelto en rentabilidad a través de la producción. Julio, ¿usted se considera un empresario agrícola? Sí, claro, ahora en día ese es nuestro emprendimiento, uno se considera así como un empresario agrícola, y porque uno ya está de una forma constante, entonces eso le da la pauta que las cosas las está haciendo bien. Ya hemos entrado a otros mercados, le hemos vendido a restaurantes, a los mercados de Marcala, que es, bueno, solo ahí hay 3 mercados con la Feria del Agricultor, ¿verdad? Y otros mercados que se envían productos. Entonces uno dice, si ya pude una vez hacer producir la tierra, ya sea con chile, con tomate o a cualquier otro rubro de la hortaliza, entonces no, voy a echarle ganas, voy a seguir en esto, dice uno, y entonces siempre y cuando uno le sea rentable, entonces yo digo que uno sigue emprendiendo ese negocio, porque sí le ha sido rentable, porque cuando uno ya no le es rentable un emprendimiento, uno sencillamente está quedando, pues. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por conversar con nosotros acá en la radio, y gracias por compartir su experiencia para los que nos escuchan, y bueno, éxitos y adelante con todo este proceso, que ustedes hoy por hoy son ejemplo de que las cosas sí se pueden lograr, Julio. Así es, todo es proponerse y querer hacer las cosas, y bueno, uno si quiere cultivar, si tiene todos potenciales como es la tierra, tiene el agua y tiene la mano de obra, entonces uno solo es de prepararse y capacitarse y decir, le voy a echar ganas, y no tener miedo a enfrentarse a estos nuevos emprendimientos para los que no lo han hecho. Julio Argueta Martínez. Sí. Empresario agrícola de Marcala La Paz. Bueno, agradecerle a usted nuevamente por la entrevista, y bueno, ahí estamos a la orden siempre y cuando podamos ayudar y dar esta entrevista. Para nosotros es un gusto. Así es, para eso estamos. Así es como se pegan botones, decía mi abuela. ¡Vivan los productores! ¡Que vivan! Sembrando en la tierra. Así son los empresarios agrícolas. Y usted que nos escucha, ¿qué le parece? Escríbanos o llámenos, participe con nosotros y comparta su historia. Y como en cada historia hay de todo y mucho más. Siempre hay algo más que podemos aprender. El Marketplace de ASA es un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan las semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, Con los pies en la tierra, estrenamos un nuevo segmento, el Marketplace de ASA. Un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho, pero mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento. Elegí productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. ¡Súmate! ASA, agua y suelo para la agricultura.
Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos. Nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Bien, muy bien. Bueno, y para aprender los detalles de cómo y qué hacer para ser un empresario agrícola, este día tenemos, Carlos, la participación de un experto. Bueno, permítame, dirá usted otro experto. Ajá. Este día nos acompaña un olanchano de nacimiento y que estudió las ciencias agrícolas y hoy por hoy acompaña a muchos productores y productoras. Así es, Carlos, nos referimos al ingeniero Carlos Lizardo, trabaja para CRS y su experiencia y conocimiento nos los comparte este día en el programa. Bienvenido, ingeniero Lizardo. Adelante, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos este día. Adelante, adelante, olanchano. Buenas tardes, nuevamente pues gracias por la invitación. Estamos poder traer, ¿verdad?, nuevos conocimientos a nuestros productores. Precisamente traemos un tema bastante importante, el productor como un empresario agrícola. Ahí está, este es nuestro tema del día de hoy. Y bueno, hablando de este tema, ingeniero, el productor como empresario agrícola. En el contexto actual, digamos, ¿qué es un empresario agrícola? Un empresario agrícola conlleva varios aspectos, ¿verdad? Y puedo destacar que un empresario agrícola debe cumplir con un rol bastante activo, pero también de una forma bastante estratégica, ¿verdad? En todo lo que son las cadenas productivas, como un agente que, por decirlo así, puede tomar decisiones con una visión de futuro, ¿verdad? Pues muchas veces decimos, solo voy a sembrar y siembro y vendo, ¿verdad? Pero no solamente se trata de eso. No basta solamente con producir para el autoconsumo o para vender excedentes sin planificación. Entonces, ya cuando hablamos de planificación, entramos a otro tema, es decir, el productor debe planificar sus actividades, ¿verdad? Para decirlo así, que puede considerarse como un productor ya empresario, ¿verdad? Un empresario agrícola. Entonces, hoy en día el productor debe actuar como un gestor de su finca, que eso es bastante importante para nosotros, con una mentalidad de negocio, ¿verdad? Ver su sistema productivo como su principal generación de ingresos, considerando aspectos importantes que muchas veces los productores olvidan, como los costos de producción. También puedo mencionar, Carlos, la calidad del producto, es algo también que el empresario agrícola debe considerar, y eso le va a ayudar pues a abrir algunas oportunidades, ¿verdad? En caso del el tener acceso a los mercados y obviamente, ¿verdad?, una rentabilidad en su sistema productivo. También conlleva otros temas de conocimiento del productor como tal, que debe estar informado de las tendencias de mercado, ¿verdad? Eso es bastante importante. En las exigencias del consumidor, hacia dónde voy a destinar mi producto, también las oportunidades que tengo de comercializar mi producto de forma asociatividad, ¿verdad? Desde el punto de vista de asociatividad. Y verdad, es importante que el productor conozca todo el tema de regulaciones ambientales, pero también sanitarias. Entonces, a través de todas las iniciativas de CRS, en conjunto con sus socios estratégicos, hemos hecho el esfuerzo para que el productor lo vea desde ese punto de vista y conozca sobre todo lo que le llamamos nosotros el desarrollo sistémico de mercado, ¿verdad? Entonces, hoy requiere bastante que el productor se pueda adaptar incluso, ¿verdad?, al cambio climático, que era lo que usted lo mencionaba al principio,
la variación de los precios y bueno, obviamente pues debe de asumir algunos riesgos que todo productor está, ¿verdad?, sometido a esos cambios, ¿verdad? En resumen, es todo lo que conlleva hacer un empresario agrícola, no solamente tener el medio de vida su finca, sino que volverla sostenible, que impacte, ¿verdad?, su familia a nivel económico, pero que también tenga impacto a nivel de la sociedad. Todo conlleva una planificación. El productor debe de planificar su finca de acuerdo a dos aspectos claves en lo personal, ¿verdad? Uno es planificar mi finca desde el punto de vista de restauración de suelo, conocer cuál es el potencial que tiene mi suelo para producir, pero también, Carlos, es planificar la finca de acuerdo a la demanda de los mercados, ¿verdad? Si no consideramos estos dos puntos, entonces el productor no va a tener una visión clara de hacia dónde llevar nuestro sistema productivo. Bien, estamos platicando con el ingeniero Carlos Lizardo y nuestro tema del día de hoy, el productor como empresario agrícola. Usted que nos está escuchando, bueno, agradecerle por la sintonía y también, bueno, si quiere consultar algo, si quiere compartir algo, 99 24 29 53. Queremos agradecer a la gente que está escuchando el programa y que nos está mandando mensajes, precisamente, muchas gracias. Y bueno, en este tema del productor como empresario agrícola, hay claves, actitudes como emprendedores, ingeniero, que son básicas, digamos, en este proceso. Es clave, que el productor maneje 4 aspectos y que son bastante importantes, ¿no? Entonces, como la planificación agrícola, que es lo que le mencionaba, también la planificación financiera, o sea, saber planificar la siembra, calcular los costos, conocer cuáles van a ser sus ingresos, conocer cuáles van a ser sus egresos, y llevar registros actualizados, y a veces eso cuesta con el productor, ¿verdad? Pero el perfil de un productor agrícola, todo lo que hemos conversado, eso lo exige, ¿verdad? Que un productor agrícola, empresario, debe manejar bien todo el tema de costos de producción, planificar bien su finca, pero también toda la parte financiera, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros aspectos. Otro aspecto clave es el manejo técnico del cultivo. Si el productor no conoce muy bien el cultivo que va a implementar o va a sembrar, es necesario un acompañamiento técnico. Debe conocer qué plagas y enfermedades dañan a ese cultivo, pero sobre todo, Carlos, cómo conservo mi recurso suelo, ¿verdad? Entonces, el manejo técnico del cultivo y del suelo es bastante clave, que debe ir, ¿verdad?, siempre con un acompañamiento técnico. Lo otro otro conocimiento que el productor debe de tener, o un aspecto clave que debe de considerar, es la comercialización y el acceso a mercados, ¿verdad? Conocer cuáles son sus canales de venta, diferenciar, ¿verdad?, la calidad, las exigencias que tienen los diferentes mercados. Y algo muchas veces que muchos productores no saben es saber negociar, ¿verdad? Un buen productor, un empresario agrícola debe de saber negociar, y para saber negociar debe de conocer un punto muy importante que lo hablábamos anterior, que es todos los costos de producción. Y ahora, obviamente, pues debe de buscar también algunos acuerdos bastante justos, ¿verdad?, que le favorezcan para tener que su producto sea valorado en el mercado. Y lo otro es que se conozca bastante cuáles son los riesgos ya al tener una posición ya en el mercado, ¿verdad? Entonces son cosas que el productor debe de conocer y que debe de poseer para ser un buen empresario agrícola. Y hay otras habilidades, ¿verdad?, que podemos mencionar: tener esa capacidad de análisis, saber tomar decisiones. Es importante, Carlos, que los productores sean buenos líderes y que estén de acuerdo muchas veces a trabajar en asociación, ¿verdad? Porque muchas veces les cuesta asociarse, y de pronto la asociatividad le abre otras oportunidades de mercado que le ayudan a fortalecer, ¿verdad? Y algunas características como empatía, yo diría también una comunicación efectiva, con todo, ¿verdad?, los actores de la cadena de valor. Bien, ahí estamos con el ingeniero Carlos Lizardo en relación al productor como empresario agrícola. Y es que uno, cuando escucha empresario, uno ya se imagina que
¿A qué se refieren? Pero ya ha explicado el ingeniero precisamente todo el proceso que un productor, cuando va considerando su emprendimiento, y lo dijo Julio también, el hecho de que considere, bueno, esa es su empresa, ese es su emprendimiento. Y obviamente que hay que tratarlo como todo negocio. ¿Por qué? Y es importantísimo, lo decía también el ingeniero, el hecho de llevar las cuentas, de saber los costos. ¿Ah? Ese es nuestro tema el día de hoy, el productor como empresario agrícola. Y bueno, en todo este proceso, porque se abre al mercado, una vez ya no solamente se vende a nivel de la comunidad, a nivel del municipio, a nivel del departamento, hay productores que han ido escalando y que ahora mismo su mercado se ha ampliado, incluso fuera del departamento, incluso fuera del país. A ver, ingeniero, hay aspectos como, por ejemplo, las prácticas ASA que hemos venido nosotros acá en el programa hablando de estas prácticas ASA, de todo lo que contribuye a la conservación del suelo, a una agricultura de conservación. ¿Cómo las prácticas ASA inciden o tienen impacto en la calidad de los productos que ofrece el productor como empresario agrícola? Tiene que ver bastante con tema de disciplina, entonces la calidad, la constancia, la uniformidad se logra solamente con esto, ¿verdad? Disciplina, buenas prácticas agrícolas, tener una buena visión de hasta dónde quiero llevar nuestro sistema productivo. Entonces es necesario seguir, ¿verdad, Carlos?, algunos protocolos también de preparación de suelo, desde un inicio hasta la cosecha. Y entonces esto nos va a permitir, ¿verdad?, que el productor pueda asegurar la calidad. Entonces, algunas prácticas como uso de semillas certificadas, la fertilización 4R que le hemos hablado en programas anteriores, el buen control de plagas y enfermedades, el cumplimiento, ¿verdad?, también de los tiempos de cosecha son fundamentales para que el productor conozca en qué momento va a cosechar y obviamente previo a eso conocer cuáles van a ser sus canales de comercialización. Yo creo que estas prácticas, ¿verdad?, ayudan mucho para que el productor mejore esas relaciones, pero también puedo agregar que es necesario la capacitación constante, el fortalecimiento de capacidades, el trabajo en grupo. Entonces eso ayuda a estandarizar algunos procesos, ¿verdad?, que el productor a medida entra en lleno, pues se va empoderando y va respondiendo de manera más organizada ya en los mercados, ¿no? Entonces es necesario, Carlos, que el productor pueda comprender, ¿verdad?, que el éxito no solamente es ser, ¿verdad?, un productor común, sino que un productor empresario. Entonces un productor empresario no depende solamente de tener tierra o experiencia, sino que también saber administrar, innovar y lo importante es que es adaptarse continuamente a los cambios del entorno. Adaptarse a los cambios también es parte del proceso que siguen los productores que ahora han ido creciendo, y ahí, como decía también el ingeniero, una parte era el tema de la mentalidad, porque bueno, la gente produce para el consumo, para subsistir. Ahora, ver su parcela como un negocio y como una empresa, pues significa tomar responsabilidades en los tiempos y en el seguimiento que se le debe dar a los cultivos. Ahora, y en esto de la mentalidad y lo que la gente, digamos, bueno, vive de alguna forma, así nació, bueno, está produciendo como le enseñaron. ¿Cómo motivar a un productor, ingeniero? Porque la motivación para un productor, ¿cuál sería? Porque, bueno, se ve que muchos productores como Julio Argueta, como varios que hoy se dedican al cultivo de cultivos de alto valor, por ejemplo, como las hortalizas, hoy, bueno, conocemos su historia y han ido cambiando un montón de cosas. Pero ¿cómo motivar a los demás productores? ¿Cómo hacer que den ese otro paso? El paso de ir teniendo un orden a la hora de producir,
de poder diversificar y hacer otras cosas que van más allá de lo que él aprendió. ¿Cómo se motiva a un productor? Una de las formas de cómo podemos motivar a los productores es mostrando resultados. CRS a través de sus iniciativas pues por mucho tiempo ha generado evidencia y esas evidencias nos ha permitido escalar no solamente a nivel de programa, sino que a nivel de país con otras organizaciones. Entonces los resultados nos han permitido, ¿verdad? Pues que los productores implementen todas las prácticas agrícolas desde el punto de vista de producción, pero también desde el punto de vista de las buenas prácticas de mercado, ¿no? Entonces ellos, a raíz que han implementado estas prácticas, han ido mejorando sus ingresos, han accedido a nuevos mercados, incluso pues han reducido, ¿verdad?, algunas pérdidas gracias a una visión empresarial. Entonces se interesan bastante, ¿verdad?, a medida se van involucrando en los procesos de formación, se interesan bastante en continuar, ¿verdad?, en el camino a medida se van dando cuenta de que la planificación pues es una herramienta clave para poder diversificar la finca, aumentar estos ingresos, ¿verdad?, a raíz de que ellos ya conocen ya los resultados y la experiencia de otros productores. Entonces también, ¿verdad?, como les decía, la formación práctica, eso nos ha ayudado, la asesoría técnica nos ha ayudado, ¿verdad?, cómo ellos pueden acceder a estos redes comerciales. Entonces eso ha ayudado a que ellos puedan, ¿verdad?, sentirse motivados y de desarrollar esa visión empresarial. Es un proceso que lleva tiempo y que está acompañado del fortalecimiento de capacidades, ¿verdad?, porque no solamente es producir por producir, sino que conlleva todo un proceso. Bueno, y cuando hablamos de proceso, ingeniero, significa que hay tiempos, pero no es de un día para otro, son procesos que llevan su tiempo. Por ejemplo, al aplicar las prácticas ASA, no va a haber resultados de inmediato, pero eso se refleja en la calidad de lo que hace el productor. Sí, mire, las prácticas de conservación de suelo, pues puedo decir varias, ¿verdad? En este caso la cobertura de suelo, la rotación de cultivos, el uso incluso de abonos verdes, todo este conjunto de prácticas, la fertilización 4R, nos ayudan a mejorar la salud del suelo, ¿verdad? Entonces, cuando el productor entiende eso, las adapta, se da cuenta, conoce los resultados, ¿verdad?, y ve el impacto que trae en el uso correcto de su suelo, pero también el impacto que genera, ¿verdad?, al momento de aumentar productividad y obviamente pues un aumento en sus rendimientos. Entonces eso se traduce, Carlos, por decirlo así, en productos más sanos, de pronto de mejor tamaño, de mejor productos más duraderos, ¿verdad?, de vida naquel mucho mejor. Entonces dentro de las iniciativas de la organización, ¿verdad?, y tenemos las agroempresas. Entonces tenemos, por ejemplo, la agroempresa de Procá en el municipio de San Sebastián, en la comunidad del Espino. También tenemos a Profil en la zona de Maguara, en Esperanza. Y también, ¿verdad?, otro ejemplo como Agroproca. Entonces estas agroempresas que unas producen plátano, fresa, chile jalapeño, han tomado la decisión en incorporar a sus sistemas productivos todas estas prácticas, que aparte de adoptarlas también diversifican, y eso les ha permitido abrir, ¿verdad?, esas oportunidades de mercado y tener un lugar, ¿verdad?, sentirse parte de una cadena, y eso es importante para ellos. Entonces han logrado mejorar sus rendimientos, ¿verdad?, en estos cultivos que he mencionado en al menos un 30%, y eso es bastante significativo, ¿no? Entonces esto, como les decía al principio, gracias a ese empoderamiento pues les ha permitido aventurarse y llegar a un mercado y consolidarse, firmando convenios, y de pronto eso les ha permitido aumentar sus áreas productivas, pero también las empresas les ayudan, ¿verdad?, a extender su periodo de tiempo en un contrato y entregar sus cosechas de forma más permanente. Ahí está. Bueno, seguimos conversando con el ingeniero Carlos Lizardo. Si usted quiere contactarse con nosotros, compartir alguna experiencia, 99 24 29 53. Muchas gracias a la gente que está reportando. Acuérdese que, bueno, vamos a
a premiar la sintonía, Suyapa, vamos a premiar la sintonía a quienes reporten y por cierto cuenten sus historias en la aplicación de las prácticas ASA. ¿Ah? Acá hay varios productores que ya implementaron sus prácticas ASA y hay premios y eso no es ni... bueno, hay premios Suyapa para quienes reporten sintonía. Así es, Carlos. Bueno, estamos acá esperando sus historias con los pies en la tierra, donde pues ustedes nos puedan narrar, contar, comentar sobre su experiencia al implementar las prácticas ASA. Por ejemplo, el ingeniero mencionaba varias, pero por cierto, y hablando de las prácticas ASA, ¿en qué ayudan en todo este proceso? Porque el productor, una de las cosas, y es como dice la gente, es como donde pega el nudo, donde da el nudo, el talón de Aquiles que tienen los productores, y son los costos. Porque, por ejemplo, ahora no solamente es el tema de los insumos, pero es la mano de obra, son otras condiciones, es a veces la falta de agua, y bueno, las plagas y enfermedades, todo ese conjunto de riesgo que tienen los productores. ¿Cómo ayudan estas prácticas ASA, ingeniero, a que un productor, bueno, sea un empresario agrícola? Sí, las prácticas sostenibles, ¿verdad? Como son las prácticas ASA, que es el pilar, como usted dice, del enfoque de CRS, ¿verdad? A nivel de agricultura. Eso nos ha ayudado a mantener, ¿verdad? La productividad de los agricultores, incluso en condiciones bastante difíciles cuando el clima es adverso. Entonces ayudamos a las familias con todo este conjunto de prácticas a ser más resilientes a todo este proceso de sequías, incluso cuando tenemos el recurso suelo ya agotado, ¿no? Entonces esto les permite ya responder de una forma más estable, incluso, ¿verdad? Ya sentirse más empoderados del mercado, ¿verdad? Ya conocen cuáles son sus demandas, y todo lo relacionado a ese tema de lo que es el fortalecimiento de las habilidades de mercado, cómo vendo, a qué precio voy a vender, cuáles son mis costos de producción. Entonces, aparte de lo económico, se han observado, ¿verdad?, muchos beneficios. Yo puedo destacar que podemos observar mayor seguridad alimentaria, que eso es muy clave. La recuperación de algunas fuentes de agua. Tenemos muchos testimonios de muchas comunidades donde se han recuperado fuentes de agua cuando el enfoque ASA se ve desde el punto de vista del paisaje y no solamente de la finca, ¿verdad? Porque se debe de ver el manejo de toda la cuenca, ¿no? Desde el enfoque ASA. Entonces, también hemos visto el fortalecimiento del trabajo comunitario, hay mayor generación de empleo. También es importante, ¿verdad?, considerar que hemos notado el empoderamiento de las mujeres, el involucramiento de los jóvenes en la agricultura, aunque muchas veces, ¿verdad?, no la ven favorable, pero hemos visto, ¿verdad?, que se ha respondido bastante, se han empoderado bastante cuando se vuelven ya administradores de las fincas, todo el relevo generacional. Y la sostenibilidad, Carlos, no solamente pues es cuidar, ¿verdad?, el ambiente, también nosotros garantizamos un bienestar, y es importante que esto tenga continuidad para las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces todo debe estar bastante integrado para que los sistemas productivos de los agricultores sean sostenibles. Entonces, como hemos abordado, ¿verdad?, hoy el tema, lleva un proceso, ¿verdad? Y eso es ASA. ASA es un proceso, no es una receta en particular, sino que lleva muchos aspectos técnicos que si el productor las adapta, les ayuda a tener un mejor desarrollo y por ende mejores ingresos económicos. Ahí están las prácticas ASA, mencionemos algunas, a ver, el ingeniero mencionaba también cómo ayudan, pero ¿cuáles son las prácticas ASA? A ver, el tema del uso del rastrojo es uno, el tema de la cobertura del suelo es una práctica ASA. ¿Quién la ha llevado a su parcela? Escríbanos, 99 24 29 53. Hay un premio, bueno, hay varios premios. O quienes han implementado el tema de los abonos verdes, ¿verdad? Los abonos verdes. Por cierto, y alguien está interesado en sembrar canavalia Suyapa, alguien que nos diga, yo quisiera conocer la canavalia, que es un abono verde. A ver, al que le interese, escríbenos. La mocuna. Sí, la mocuna también es un abono verde.
El que tenga interés, que nos mande un mensaje y diga yo quisiera conocer la Mocuna y le vamos a regalar, escuche bien, le vamos a regalar Canavalia. Canavalia. ¿Quién quiere sembrar Canavalia en su parcela? A ver, 99 24 29 53. Los que no la conocen, escríbanos y listo, les vamos a regalar. Queremos saludar su yapa allá a Fernando. A ver, ¿quién nos manda saludos? A Fernando Contreras, nos está sintonizando. A Robelio Peñalba Vázquez dice que cuando pongamos los pies en la tierra vamos aprendiendo a ser sostenibles. Felicitaciones por el programa. Y eso es verdad, hay que poner los pies en la tierra. Hemos estado hablando precisamente de varias prácticas ASA que son fáciles de llevar. Los abonos verdes, el tema de las 4 R's, que es una de la aplicación de los fertilizantes y los nutrientes que a veces necesita el suelo. Las 4 recomendaciones, que es una práctica ASA que también la hemos comentado aquí, hemos hablado amplio y tendido. A ver, y cuéntenos su historia. ¿Usted la ha llevado a la práctica? Cuéntenos cuál ha sido su resultado. Bueno, a ver, ingeniero, pero no solamente los resultados, los beneficios que tienen las prácticas, ¿verdad, ingeniero? Porque hay beneficios y bueno, agradecerle, ingeniero, por su participación con nosotros y hablar sobre los beneficios de las prácticas ASA y bueno, agradecerle su participación con nosotros junto con Suyapa Vanegas. Suyapa. Así es, muchísimas gracias, ingeniero, por estar compartiendo su conocimiento acá en el programa. Y bueno, y esto de los beneficios, ingeniero. Es importante que el productor tenga, ¿verdad?, esa visión única, pero también una visión compartida, de que a través de fortalecimiento de capacidades, a medida se capacita, a medida se adapta a las prácticas de sus fincas, entonces esto va a ser, su sistema productivo va a ser más sostenible. Entonces, como lo hemos hablado, no solamente se trata de producir solo por producir, o no solamente es sembrar y cosechar, sino que conlleva planificar, innovar, ¿verdad? Y mirar con una visión de negocio. Eso es, cuando le apostamos a eso, entonces nuestro sistema productivo es más sostenible y es más rentable. Estamos a la orden para seguir compartiendo nuestro conocimiento con todos los empresarios agrícolas, ¿no? Gracias. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Bueno, con los pies en la tierra, nuestro tema del día de hoy y ha sido el productor como empresario agrícola. Y bueno, en resumidas cuentas, al final es que, digamos, ser un empresario agrícola es dedicarse a lo que, como dice un dicho, el zapatero a tu zapato. Mucha gente quiere hacer de todo en la vida, Suyapa. Bueno, se dedica a una cosa, dedica a otra, lo intenta con una cosa y muchas veces no tiene éxito porque anda de aquí para allá, de allá para acá. Y muchas veces lo que se necesita en el caso de la agricultura son procesos largos, como los que han hecho los productores que tienen en la Feria del Agricultor, por ejemplo, o productores que están asociados a por ejemplo, a Vegetales Lencas, por ejemplo, o productores que han hecho procesos largos de producción de hortalizas, de productos de alto valor como las hortalizas, como por ejemplo los que tienen en los Arrayanes, por ejemplo, en el Llanón Chinacla. La gente que ha seguido procesos largos ha visto resultados. En ese sentido, los resultados no se van a dar de un día para otro. Sin embargo, la invitación es a aplicar buenas prácticas de conservación del suelo, pensar en el suelo y, como dice Robelio, cuando pongamos los pies en la tierra, que miremos el suelo, porque ese es el mayor
el mayor afectado muchas veces con prácticas que no contribuyen a la salud del suelo y ahí está una de las pérdidas que tiene el producto. Bueno, el suelo y también las fuentes de agua, Carlos. Acuérdate que está enfocado al agua y suelo, ¿verdad? Para desarrollar una agricultura de conservación y que esto solo se logra a través de la implementación pues de las prácticas ASA y que también eso le viene a dar como un valor agregado a toda la producción. Perfecto. Bueno, y nosotros, acuérdense, los que quieran conocer la Canavalia, escríbanos, 99 24 29 53. Le vamos a regalar semillas de Canavalia. Y son abonos verdes. Abonos verdes. Llegamos al final y siempre, bueno, queremos saludar a Efraín también, que está pendiente del programa siempre y con buenas prácticas tiene Efraín allá en el sector de Santa Cruz. Gracias, Efraín. Lo mismo para toda la gente que compartió con nosotros, que nos escucha por el Facebook, pero también por la radio. Quiero saludar allá en Planes de Muyen que nos están siguiendo. En que tienen el radio a todo volumen, me dice. Se escucha, Carlos, a todo volumen allá en Planes de Muyen. Bueno, llegamos al final, Suyapa, y siempre con los pies en la tierra. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebrémoslo con ASA por un